Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aida Guadalupe Lobato Escobar. Soy estudiante de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy me tocó a mí hablar sobre la inmovilización selectiva, la cual es un tema muy controversial y pues muy en boga, muy en boca de todos en lo que es la atención prehospitalaria, ya que se ha considerado un criterio importante para poder nosotros determinar si nuestro paciente o no es necesario que sea inmovilizado sobre una tabla espinal si es un paciente de trauma. Vamos a analizar ciertos aspectos. El primero que salió a relucir fue en 1992 en Estados Unidos, el NEXUS, por sus siglas en inglés, o National Emergency X-Ray Utilization Study, el cual se basa en ciertos criterios que vamos a ver ahorita más adelante. El otro es el Canadian C-Spine Rule en el 2001, el cual también tiene ciertos criterios para saber si nuestro paciente requiere o no ser inmovilizado. Y pues los cursos como el PHTLS, que es de atención prehospitalaria en trauma, el cual hasta su última edición, octava, sigue manejando este criterio, estos criterios para la inmovilización selectiva. ¿Sí? No todos los pacientes de trauma, como vamos a ver más adelante, son necesarios que vayan inmovilizados sobre una tabla espinal. ¿Qué aspectos vamos a considerar sobre la inmovilización o deberíamos de considerar? Pues uno de ellos es el factor riesgo-beneficio de nuestro paciente. A veces podemos producir más daño del que ya tiene, y es que hasta cierto punto puede ser incómodo para el paciente, muy estresante el estar todo inmovilizado de forma completa sobre una tabla, aparte de que produce dolor o podría producir estrés en el paciente. La otra, por el uso prolongado, podría haber la aparición de úlceras por presión. Y pues las cuestiones legales o médico-legales, que ahora en los últimos años también pues la gente hace demandas, o los médicos tienen miedo de que si el paciente no viene inmovilizado y tiene una lesión sobre su columna, pues ya no repercute en ellos porque ellos ya lo recibieron al paciente cuando llegó después del accidente. Entonces también todas esas cuestiones legales, el paramédico hasta cierto punto tiene miedo de manejar estos protocolos porque no está seguro o no tiene la certeza se obtendría pues ya con una radiografía en el hospital de si el paciente tiene o no una lesión en su columna. Pero como vamos a ver más adelante, sí hay ciertos criterios que nos pueden ayudar a determinar si ocupa o no la inmovilización. La primera regla que vamos a analizar es la C-Spine, el cual maneja dos factores, uno de alto y uno de bajo riesgo. ¿Sí? En el factor de alto riesgo tenemos 3 puntos. Si nuestro paciente es mayor o igual de edad de 65 años, tenemos un factor importante ahí. También si tenemos un mecanismo de lesión preocupante como una volcadura, una caída de mayor de 4 metros de altura, a lo mejor una sumersión en aguas poco profundas. También, otro punto también es si nuestro paciente tiene parestesias en sus extremidades, también es un factor de alto riesgo. De menor riesgo tenemos si los accidentes vehiculares son simples, por ejemplo, a lo mejor un choque que no es mayor de 100 kilómetros por hora, a lo mejor una caída de no mayor de 4 metros, ¿sí? Que el paciente esté deambulando desde que sucedió el accidente, que no refiera dolor en su cuello, ni a la palpación en lo que es la columna cervical. La otra criterio es la posibilidad que el paciente mueva su cuello de derecha a izquierda en un ángulo de 45 grados. Si bien en esta tabla marcamos alguno de estos criterios, vamos a determinar si sí es candidato a que se inmovilice nuestro paciente o no. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene un factor de alto riesgo como que es mayor de 65 años de edad, pues obviamente pues, es candidato a la inmovilización. O bien, por ejemplo, tiene un mecanismo de lesión que es significativo, por ejemplo, cayó de un mayor de 4 metros de altura, entonces también es candidato a inmovilizarse. Y si nuestro paciente, la evaluación, por ejemplo, no puede movilizar su cuello adecuadamente, pues obviamente también es necesario que sea inmovilizado. ¿Sí? Si se fijan, es una criterio, una tabla fácil de manejar, ¿sí? Fácil de recordar y pues no es complicado. El otro es el NEXUS, que esta más que nada se basa en la radiografía, pero como lo vamos a ver más adelante, se puede integrar ya en un protocolo en conjunto. Esta maneja estos criterios, lo que es dolor o sensibilidad en lo que es columna cervical,
que el paciente muestre datos de intoxicación, ya sea por alcohol o drogas, que tenga estado mental alterado o déficit neurológico, ¿sí? O unas lesiones distractoras, como por ejemplo a lo mejor una hemorragia masiva, a lo mejor una fractura que le esté causando mucho dolor y tal vez no va a referir lo que es el dolor en columna cervical, y pues nos va ahí obstruir nuestra evaluación y vamos a lo mejor determinar de mala forma que sí o no ocupa ser inmovilizado. El otro protocolo que vamos a analizar, como vamos a ver ahorita, cuando lo analicemos, incluye ambos criterios, ¿sí? De alguna forma están ya homologados en un protocolo fácil de recordar y fácil de utilizar, ¿sí? El del PHTLS. Ahorita lo vamos a ver más ampliado. Lo divide en trauma contuso y trauma penetrante, ¿sí? El contuso o trauma cerrado, y el penetrante ya sea en cabeza, cuello o tórax. En el trauma contuso, si tenemos un estado mental alterado con disminución de la escala de Glasgow menor de 15, nuestro paciente es candidato a ser inmovilizado y trasladarse de forma rápida. Pero si nuestro paciente no tiene déficit de neurológico menor de 15, entonces nos vamos a basar en si hay dolor espontáneo a la palpación en columna, o tenemos déficit o molestias neurológicas, o encontramos alguna deformidad anatómica sobre la columna al momento de la evaluación. Si son afirmativas estas preguntas, nuestro paciente sí es necesario que sea inmovilizado y sea trasladado. Pero si no, entonces nos vamos a basar en el mecanismo de lesión preocupante, como lo veíamos anteriormente en el otro criterio. Mecanismos de lesión preocupante: podemos tener una volcadura, a lo mejor un paciente prensado, algún choque que implique velocidades por arriba de 100 km por hora, ¿sí? O caídas de mayor altura, 3-4 metros. Si es así, pues nuestro paciente va a ser candidato a inmovilizarse y trasladarse. Pero si no, nos podemos basar en esta presencia presencia de signos ante un mecanismo de lesión preocupante, como son una lesión que cause distracción, o seamos incapaces de comunicarnos con nuestro paciente por la barrera del lenguaje, o a lo mejor el paciente no habla o no escucha, o consumió alguna droga o alcohol, pues son mecanismos, son signos que nos indican que es necesario inmovilizar a nuestro paciente. En el traumatismo penetrante en cabeza, cuello y tórax, nos vamos a basar en el déficit o molestias neurológicas. Si el paciente las tiene, debemos de inmovilizar. Si no las tiene, no es necesario o no se considera la inmovilización. Pero si nosotros tenemos esa duda o nuestro juicio clínico nos indica que es necesario inmovilizar a este paciente, pues lo vamos a hacer. Pero si se fijan, estos son criterios que podemos utilizar en la calle, basarnos de forma rápida, evaluarlos, y nos van a ayudar a determinar si el paciente requiere o no ser inmovilizado sobre la tabla espinal, ¿sí? Y es como nosotros nos podemos también pues defender, el conocer estos criterios, el seguirnos preparando. Esto nos va a ayudar a que en un futuro tal vez ya no sea incluso necesario la inmovilización, pero pues eso se va a ir viendo más adelante, ¿no? La ventaja que tenemos es pues de que estamos cerca de Estados Unidos y pues nos llegan muchas actualizaciones, nos llegan muchos cursos, y el hecho de estarlos tomando o constantemente recibiendo capacitación continua, pues nos va a ayudar a poder nosotros estar más preparados ante este tipo de pacientes. Me tomé la molestia de revisar la base de datos de la ciudad de Tijuana, de la Cruz Roja, en la cual encontré pues los tipos de servicios de trauma que tiene la ciudad, ¿sí? De enero a octubre. Vemos que hay una cantidad de choques automovilísticos, pero la mayoría de estos no son a alta velocidad, por lo que casi la mitad de los servicios no fue necesario que el paciente fuera inmovilizado. Sin embargo, tenemos muchos pacientes que van lesionados por caída. Tal vez alguno de estos sí era necesario por la altura que fueran inmovilizados, o los pacientes lesionados por volcadura o atropellados, en los que mencionábamos que sí son lesiones preocupantes y sí tal vez sea necesario que nuestro paciente vaya inmovilizado. Entonces tal vez el analizar todos estos puntos, el saber qué tan frecuente o qué tanto mecanismo de lesión preocupante tenemos en nuestra ciudad, todos esos factores van a influir sobre si debemos o no debemos utilizar la inmovilización selectiva. Los invito a que busquen la bibliografía. Aquí les dejo pues algunas páginas
en las que se pueden retroalimentar la información que les acabo de dar. Sí es bueno que busquemos, que sigamos informados, que tomemos estos cursos de actualización en trauma y pues seamos tengamos mayor profesionalismo en lo que es la atención prehospitalaria. Muchas gracias, es todo.